Bueno, vamos a ver lo que son las acciones iniciales para preservar los datos, obviamente en lo que es el lugar del accidente. Nosotros tenemos una especie de manual que es de acceso público, donde se esbozaron lo que son los lineamientos principales para no perder todos esos datos que nos van a servir para después poder cuando estemos en el escritorio, ¿no es cierto?, poder comprender ese accidente y poder volver como a graficarlo eh, lo más parecido a lo que fue, como sucedió, y bueno, y a partir de ahí hacer lo que es el análisis para poder, en nuestro caso, hacer los informes para hacer las recomendaciones de seguridad operacional. Entonces, como primera instancia, vamos a tener lo que es la preparación. Ustedes ya han visto lo que son los elementos de protección personal. Es muy importante que antes de salir a campo tengamos todos esos elementos, como por ejemplo lo que son los conos, los chalecos, los zapatos de seguridad, porque es primordial que nos protejamos en el lugar del accidente. Los accidentes muchas veces ocurren en vías que son con velocidades muy altas, entonces es muy necesario que se nos vea, por eso usamos los chalecos, también delimitar la zona, que después los vamos a ver un poco más, para que obviamente prioricemos lo que es la seguridad nuestra y del personal que está trabajando en el lugar. Así que bueno, antes de salir al lugar, no olvidemos chequear todos estos elementos de seguridad y obviamente los que son los equipos para hacer el relevamiento. Y en el caso de que, por ejemplo, tengamos que intervenir en un accidente, por ejemplo, con mercancía peligrosa, es preferible no intervenir si la seguridad no está concedida para las personas, que ir al lugar y después sufrir, complicar aún más la situación del accidente, teniendo, por ejemplo, una intoxicación. En el punto 2 tenemos lo que son las acciones de delimitación y seguridad en lo que es la zona de trabajo. Vamos a tener lo que son 3 zonas. Acá hicimos como un gráfico muy simple para que se comprenda, perdón. Tenemos 3 zonas, como les había dicho: la zona de ocurrencia, la zona de intervención y la zona de disuasión. Lo que es la zona de ocurrencia, obviamente, es donde ocurrió este suceso y donde se encuentran todos los indicios. Por ejemplo, las huellas de frenada, las huellas de derrape, lo que es los líquidos que desprenden los vehículos después del impacto, lo que son los vidrios, los plásticos, entre otras cosas. Lo que es la zona de intervención va a ser el espacio donde se va a brindar lo que es la atención médica. Obviamente que en lo que es la zona de intervención solamente van a poder estar aquellas personas que, como dice la palabra, que intervienen en la investigación de los accidentes, es decir, lo que es policía, bomberos, que en sí, bueno, no, bomberos no es de investigación, pero sí es de atención a la emergencia. Entonces van a estar en esta zona, lo que es ambulancias. Si hay una concesión vial, también va a estar lo que es, por ejemplo, corredores viales. Y en la zona de disuasión, esta zona va a proteger a las otras dos. Y en esta es muy importante la zona de disuasión porque es la parte donde se va a avisar a los demás conductores, se va a alertar a los demás conductores de ese accidente y se les va a dar las indicaciones para su circulación, es decir, si se tienen que detener, si se tienen que desviar, si tienen que reducir la velocidad para poder circular y demás. Estas zonas van a depender o sea, el tamaño de estas zonas van a depender mucho de lo que es la velocidad y obviamente lo que son las condiciones climáticas. Tengan en cuenta para hacer esta señalización
que por ejemplo un vehículo, como dice el ejemplo, que circula a 110 kilómetros por hora va a necesitar al menos 90 metros para hacer su detención. Y lo que es un vehículo que circula a 60 kilómetros por hora, al menos va a necesitar 35 metros para su detención. Es importante recordar que nosotros, en lo que es el proceso de detención de ese vehículo, vamos a tener un proceso físico humano que es el tiempo o sea, a partir de donde nosotros visualizamos o percibimos ese peligro hasta que podemos aplicar una acción como puede ser el frenado o el desvío, por ejemplo. Ese tiempo en el que, entre que la persona percibe y realiza una acción que se llama tiempo de reacción, es más o menos entre 0,5 y un segundo, y después vamos a tener lo que es lo propio del vehículo, o sea, la reacción propia de ese vehículo, que vamos a tener, por ejemplo, lo que es la distancia de frenado. En lo que es señalamiento transitorio, que es esto que estamos hablando de señalizar, muchas veces el señalamiento transitorio por ahí se lo relaciona más que nada con el tema de las obras, pero obviamente es aplicable a lo que es la señalización durante un accidente. Nosotros recomendamos mucho leer sobre esta temática en lo que es la resolución OCOBI de 165 del 2001, que es un manual donde indica o comenta cómo es la señalización correcta en lo que es rutas y caminos concesionados. Obviamente que las indicaciones que están en este manual pueden ser utilizadas en otros tipos de vías, está bueno como para poder implementarlo. Lo que nosotros queremos como hacer hincapié es que muchas veces se señala con conos muy cercano a lo que es el accidente y nos olvidamos que necesitamos, como les decía hoy, esa distancia previa para que la persona pueda obtener las indicaciones pertinentes y poder disminuir de velocidad o hacer un cambio de carril y demás con suficiente antelación. Si en este manual van a tener, por ejemplo, la imagen que está en la presentación, donde les va a indicar las diferentes distancias según el tipo de velocidad o el tipo de vía, por ejemplo. Haciendo referencia a esto y a la importancia de una buena señalización, tenemos acá lo que es el suceso Las Palmeras. Este le tocó a Nando y a otra compañera que estaba en la sede de Rosario en ese momento. Como les comentaba él, así son las notificaciones como nos llegan a nosotros, y en el lugar del accidente después vamos a chequear esta información y puede sufrir modificaciones. Tenemos entonces, para ponerlos en contexto, es un accidente donde un camión pierde un neumático y queda sobre la calzada, estacionado sobre la calzada. Viene un móvil policial, se estaciona sobre el costado de camino, o sobre el talud en este caso, y no hace la señalización previa antes de bajarse del vehículo, o sea, mejor dicho, antes de acercarse al vehículo que estaba sobre la calzada. Es decir, que los efectivos policiales bajan de la camioneta y van a ver al conductor del camión sin antes hacer un balizamiento del lugar. Esto que produce que otros vehículos, al no percibir esta alerta, como hablábamos hace un momento, se produzca diferentes tipos de reacciones en los conductores y se genera un accidente mucho más grande que terminó con varios vehículos que colisionaron y a su vez se incendiaron. Acá es lo que les decía, como inicialmente intervino este camión, que es el vehículo 1, que es el que pierde el neumático,
el vehículo 4 que es un camión, que está señalado ahí en blanco, es el que colisiona al móvil policial que, bueno, que como les comentaba, al no estar señalizada se producen diferentes colisiones. Una de ellas es la colisión del móvil policial al querer este vehículo esquivar otro vehículo que está señalado en la imagen como 3, se había detenido en la calzada para ver qué es lo que sucedía. Todo esto hubiera sido prevenido si se hubiese hecho un correcto balizamiento de la zona eh, antes de cualquier otra intervención. Respecto del tercer punto de este procedimiento que les estamos contando, registro de personas en el lugar del suceso, muchas veces el registro es de nombres y no mucha más información. Nosotros decimos que hay que registrar actos en el orden al lugar. Los datos de interés, organismo, móviles, identificación del personal, descripción de la actuación, fundamental, horario de arribo, intervención y retiro del lugar. Para mostrar por qué para nosotros es importante esto, también les traemos otro ejemplo. Esto es el suceso Angélica, que me tocó intervenir. Fue en febrero del 2022, ruta 34, kilómetro 197, cercano a Angélica. Es el vuelco de este ómnibus que ven acá a la derecha. ¿Sí? Se le pinchó un neumático, pierde el control, termina cerca del cantero central y vuelca. Heridos, varias personas heridas debido precisamente a este vuelco final, un total de 18 heridos. Cuando nosotros empezamos a analizar la información, antes de recibir toda la información, solamente podíamos ver quiénes habían intervenido a partir de eh, fotografías. Estas son fotografías que nos dio bomberos voluntarios de Angélica y de Rafaela. Eh, y recién ahí, solamente así podíamos saber quiénes habían intervenido. Finalmente recibimos el acta policial de este caso y pudimos reconstruir el orden en que habían arribado y las tareas que se habían realizado. Acá lo que vemos es un esquemita de análisis en donde vemos los móviles participantes y ciertos elementos desplegados sobre la ruta. ¿Por qué tuvimos que hacer este análisis? Bueno, cuando nos íbamos aproximando al lugar, esto es una captura de un video que nosotros cuando nos aproximamos al lugar de un accidente empezamos a registrar el estado de la vía y detectamos este camión que ven acá señalizado con azul. En rojo es el vehículo por el que íbamos a intervenir, que es el ómnibus, ¿sí? Ahí a lo lejos. Detectamos este camión y vemos que había parte de la carga perdida y había daños significativos en el camión. Cuando hicimos la averiguación sobre qué era lo que había ocurrido, nos dicen que en el marco del operativo para levantar el colectivo y rescatar a las personas, este camión de noche, fíjense que no hay luminaria, esto fue durante la noche cerrada, en lugar de detenerse sobre la banquina, que es la forma correcta de detenerse en una vía, estaciona sobre el cantero central. Y al estacionarse sobre el cantero central, como esto está diseñado para escurrir agua, el vehículo pierde estabilidad y vuelca. Es decir, tenemos un segundo accidente secundario al primer accidente. Acá también volvemos al mismo tema anterior, señalización. La señalización no fue suficiente como para decirle a las personas que estaban circulando que la forma correcta de detenerse era sobre la banquina. Y en este caso, la ausencia de esa señalización hizo que el vehículo volcara. En este caso particular, por suerte, no hubo lesionados en este segundo accidente, pero puede ocurrir que este accidente sea igual de grave que el que estamos atendiendo o peor, como nos pasó con el suceso que vimos recién que les contaba Eli. Entonces, gracias a un acta realizada eh, con el horario, con el organismo y con las tareas que realizó cada uno de los organismos, pudimos reconstruir cuál fue la secuencia desde el accidente, llegada de bomberos, llegada de personal policial, llegada de eh, personal de ambulancia, llegada de corredores viales, segundo accidente, intervención de la empresa, intervención de justicia, grúa y finalmente nuestro arribo al lugar del hecho. Esta es una secuencia que pudimos reconstruir gracias a que el acta que se hizo en función de este accidente nos permitió entender
qué instituciones, qué organismos habían participado y cuál había sido la función de cada uno. Y en este caso entendimos que la tarea de señalización del lugar estaba a cargo de corredores viales. Por lo tanto, si tenemos que emitir una recomendación de seguridad operacional para este suceso en particular, la recomendación iría para corredores viales y no para el personal policial que estaba atendiendo otra tarea dentro de la emergencia. Tenemos el punto número 4, que es lo que es el registro y fijación del lugar del accidente, que vamos a tener 3 tipos de registros, lo que es el registro escrito, el registro fotográfico y el registro planimétrico o croquis. Tenemos que entender que la recolección de documentos y de todo lo que es recolección de información nos va a servir después para poder entender ese accidente y poder interpretar todos aquellos indicios que fuimos recabando o registrando en el lugar. Entonces, es importante que registremos todo lo que fuimos encontrando en la escena, tal cual como lo encontramos, desde que comienza la actuación hasta que se retira el último funcionario público. Todo esto, como les decía, sirve para hacer después un análisis de todos los procedimientos y en nuestro caso poder emitir recomendaciones que sirvan para la mejora de esa futuras posibles intervenciones. Entonces, vamos a tener, como les decía, un registro escrito donde vamos a tener datos de lo que es la vía, el entorno, lo que son los vehículos, lo que hablábamos de la importancia de registrar las personas que van a intervenir, que intervinieron en ese lugar, obviamente lo que son los testigos, y toda la información que uno crea que es relevante, aunque luego se desestime. Lo que es el registro fotográfico, que obviamente esto lo vamos a ver después un poquito más en profundidad. Es importante tener muchas imágenes que sean claras, que sean precisas, para poder después reconstruir mediante la fotografía todo ese proceso o todo ese accidente. Y lo que es el registro planimétrico croquis, que también lo vamos a ver un poquito después, un breve repaso porque entiendo que ya lo han visto en otras clases, pero bueno, obviamente la representación gráfica con dimensiones para poder individualizar cada elemento que encontramos en el lugar. Lo que es entonces el registro de datos y fijación de lugar, específicamente lo que refiere al registro escrito, cuáles son aquellos datos más relevantes que nunca debemos olvidar. Obviamente lo que es la hora y fecha, tanto de la producción del accidente como de la intervención que nosotros realizamos. Obviamente lo que es la identificación de las personas, lo que es los choferes, los que son los pasajeros, lo que son los testigos, lo que es la identificación de los vehículos, es decir, los dominios, la patente de ese vehículo, si podemos también registrar lo que es la marca y el modelo, identificar la empresa con todo esto que les comentaba Nando anteriormente. Lo mismo que es la identificación del servicio, origen y destino. Recuerden lo que hablamos del DUT, lo que hablamos después también de lo que es carga, lo que es cantidad de carga, que eso lo pueden obtener por la carta de porte. Es importante que siempre se registre, que se saque foto de ese documento. Lo que es la identificación de los pasajeros, que se puede hacer a través de la lista de pasajeros o del DUT, como les contaba Nando, depende del tipo de servicio. Y otro elemento importante, como lo hablamos anteriormente, la libreta de trabajo y lo que es el tacógrafo. Esto generalmente muchas veces nos sucede que llegamos al lugar del accidente, empezamos a hacer nuestro relevamiento y el tacógrafo no ha sido secuestrado, por ejemplo. O en otros casos no ha sucedido que el tacógrafo ha sido retirado por la empresa dueña de ese vehículo y son datos que luego se pierden y que son muy importantes para
la reconstrucción de esos momentos previos a la producción del accidente. Entonces, es importante que no olviden recolectar este elemento para poder después hacer su análisis. Bueno, y siguiendo un poco con lo que es registro, qué es lo que vamos a seguir registrando, lo que es la descripción de la escena, muy básico y obvio, lo que es las condiciones de circulación, si la calzada, por ejemplo, estaba en obra, si había algún tipo de corte, si teníamos, por ejemplo, visibilidad reducida, si había lluvias, las condiciones de circulación y las condiciones climáticas como para que nos den contexto de ese accidente. Y lo que es la descripción de los daños, que obviamente lo vamos a respaldar con lo que es el registro fotográfico y obviamente que estos daños van a ser tanto en la vía o el entorno, por ejemplo, en los guardarrayos, si se colisionó, se chocó, por ejemplo, una señalización, todo eso se va a tener que registrar y obviamente lo que es personas lesionadas. Acá vemos un ejemplo porque nos ha sucedido que al momento del registro se registra un solo dominio. Es importante que recordemos que un camión tiene dos dominios, uno que va a pertenecer a lo que es, por ejemplo, el camión tractor y otro que pertenece al semirremolque o al acoplado. Es muy importante que, como les decía, que registremos estos dos datos porque después muchas veces es difícil poder volver a contactarnos con los dueños de los vehículos y poder obtener esta información que es muy relevante. Por ejemplo, a nosotros nos sirve cuando hacemos las búsquedas abiertas, como les mostraba dando los links que nosotros hacemos para hacer búsquedas abiertas de diferentes tipos de información, lo que es el registro, por ejemplo, de CNRT para saber si el vehículo estaba habilitado, por ejemplo. Si tenemos el ruta, vamos a ver qué tipo de servicio tenía habilitado ese camión. Porque puede pasar, por ejemplo, que esté transportando, no sé, mercancía peligrosa, pero en realidad ese vehículo estaba habilitado para hacer cargas generales. Entonces, todo eso lo vamos a obtener a partir de la búsqueda abierta con los dominios. Y lo que respecta a transporte de pasajeros, es decir, los colectivos, los ómnibus, por ejemplo, acá tenemos un ómnibus doble piso, este vehículo sí tiene un solo dominio, pero es importante registrar que el chasis y la carrocería son de marcas diferentes. Por ejemplo, tenemos un chasis Mercedes-Benz y la carrocería va a ser marca Marco Polo. Entonces es importante también registrar estos dos elementos. En cuanto al registro fotográfico, acá hay un resumen general de lo que vamos a entender como planos. En un plano general vamos a tratar de registrar toda la escena con detalles como la posición final de los vehículos, los daños en la vía, como por ejemplo en esta fotito que les ponemos en azul, se ve daño en la farola. Tenemos vertidos de cargas, tenemos huellas de neumático, todo incluido dentro de la misma fotografía. Esa es la función de un plano general, ilustrar toda la escena. En un plano medio ya vamos a recortar un poco, pero vamos a mostrar la relación entre diferentes elementos de esa escena. En este caso, el plano medio que ven abajo a la izquierda, la posición final de los vehículos en el medio de la vía. Los primeros planos ya nos concentramos en un detalle particular de la escena. En este caso tenemos un primer plano de cada uno de los vehículos involucrados. El camión rígido con esta lona azul y abajo lo que se ve son los restos de un camión cisterna que fue parte de un accidente y derivado de esto un incendio y por eso los daños que vemos. Entonces, plano general, todos los indicios, plano medio, algunos indicios relacionados entre sí, elementos de la escena. Primer plano nos concentramos en una parte de la escena sin mostrar la relación con el resto, que esa sería la diferencia con el plano medio, y el plano detalle es en donde nos concentramos en una partecita del accidente que queremos reflejar. En este caso, el daño en la lanza del vehículo, del camión rígido que vemos ahí en el primer plano y está tomado desde los dos lugares. La intención de esto era registrar el daño
que entendíamos requería mucha energía para ser producido y por eso lo decidimos registrar. Ahora, ¿cómo procedemos en el caso de un accidente? Teniendo este escenario que nosotros mostramos bastante simplificado en realidad, tenemos dos vehículos, uno volcado, uno en su posición final, tenemos marca de neumáticos, podríamos tener otros indicios como marcas de arañazos, lo que llamamos infracciones, manchas de aceites, pero vamos a considerar este escenario simplificado. ¿Cómo arrancaríamos el registro fotográfico? Celular en mano o cámara en el caso de que contemos con una. En el caso del celular, nosotros recomendamos siempre trabajar con el celular en horizontal, a la altura de los ojos, ¿sí? Y siempre lo más recto posible, es decir, bien perpendicular al piso, no lo inclinamos, porque así deformamos las fotografías. Entonces, con el celular en mano lo que hacemos es tratar de obtener un plano general que abarque todos los vehículos, los indicios. En este caso, yo me pararía en esta parte de la intersección, veríamos en un mismo plano los dos vehículos y las huellas de frenado. Esto requiere un poco de experiencia, además necesitamos tomar decisiones y por eso elegir puntos para hacer planos a veces suele ser complicado. Nosotros en particular hemos hecho como una simplificación de la metodología y lo que recomendamos para hacer planos generales, medios y detalles es, primero nos paramos en, en la vía de la manera que consideramos que estaban circulando los vehículos. En este caso, según las entrevistas con los choferes, sabemos que el vehículo que está señalado con este amarillo verdoso venía en sentido de izquierda a derecha y este camión violeta desde abajo hacia arriba. Entonces nos paramos en la posición de desplazamiento de cada uno de estos vehículos, alejados varios metros, lo suficiente como para hacer un plano general de la escena en cada uno de los sentidos de circulación y de ahí nos vamos acercando. Entonces, la primera fotografía que tomamos, que es un plano general, nos va a mostrar toda la escena. Y a medida que nos vamos acercando, la escena misma se va a ir cerrando y vamos a obtener los planos medios, quedando afuera algunos detalles, pero ya los registramos en el plano general. Luego, cuando estamos más cerca de los vehículos, siguiendo este desplazamiento, mientras nos acercamos, vamos a obtener los primeros planos. Según la posición de los vehículos, luego vamos a tener que sacar algunos primeros planos adicionales como para poder mostrar algunos detalles. Pero en líneas generales siempre recomendamos ir acercándonos y obtener planos de los vehículos. A veces sacamos la fotografía recta para ilustrar por el que venía circulando el vehículo y desde esa posición giramos un poco para obtener este primer plano. Y finalmente los planos detalles es lo último que vamos a hacer y nos vamos a concentrar en puntos de impacto, indicios de la vía y algunos otros detalles que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, si yo tuviese que graficar una secuencia para hacer el registro fotográfico, desde esta primera posición, arriba en la intersección, hago un plano general, me desplazo, en el camino que está horizontal, tomo un primer plano, a medida que me voy acercando hacia el camión celeste, voy tomando fotografías que van a ser planos medios, porque no voy a ilustrar toda la escena, pero sí algunos indicios, y finalmente hacemos estos últimos planos verdes, que van a ser de primeros planos de este primer vehículo. Nos acercamos, hacemos un plano detalle desde el frente o desde el costado y nos vamos hacia el otro camino. Podemos tomar primero esta fotografía desde un diagonal en donde ilustramos un plano general desde otro lugar y luego sí, desde el centro seguimos hacia el camino, en este caso del camión violeta, y mientras nos acercamos pasamos de tener un plano general a un primer plano de las huellas y luego a un plano medio desde este ángulo en donde vamos a ver este vehículo y la punta del otro vehículo. Como ejemplo, Suceso Galvez tocó intervenir a Eli. Esta es el resumen, nuevamente esta es nuestra notificación como para que puedan leer datos sobre este accidente. Vemos acá, esta es la intersección en donde ocurrió el accidente. Parados desde uno de los sentidos de circulación, tomamos esta fotografía que es un plano general. En este caso también estamos documentando quiénes tomaron intervención y de qué manera se señalizó el lugar. Este es un dato que siempre recolectamos y por eso hicimos tanto énfasis en la primera parte de esta unidad. Y también estamos mostrando cuáles son las señales del lugar. Acá tenemos un pare que nos está indicando quién tenía derecho de paso en esta encrucijada.
Luego un plano medio, acá estamos mostrando los vehículos en su posición final, a pesar de que no es un plano que muestra, por ejemplo, frontalmente a los vehículos, podemos ver la deformación que tienen ambos y los daños que tienen ambos vehículos. De todas maneras, esto es para mostrar la disposición relativa entre ambos vehículos que en la otra fotografía no lo podíamos ver, es decir, la relación entre la posición final de ambos vehículos, y en este caso fíjense que en primer plano acá tenemos parte del vehículo siniestrado también. Hemos vinculado con lo que es el entorno, es decir, la intersección, algunas marcas, en este caso efracciones, es decir, arañazos de las partes metálicas duras de los vehículos con la vía, y fluidos también con una marca de arrastre, que luego pudimos medir, y eso es lo que está ilustrado en esta fotografía. Y finalmente, como plano de detalle, acá tenemos directamente una efracción, una marca también en la vía. A diferencia de lo que es la anterior, fíjense que no estamos mostrando la relación con otros elementos, no es un plano medio, es un plano en donde nos concentramos aquí, solamente en este detalle. Respecto del registro de vehículos, una cosa que nosotros recomendamos es tomarlo desde diferentes ángulos. Esto es algo que parece engorroso, parece que lleva mucho tiempo, pero en realidad es la forma más simple de hacer un registro completo del escenario de un accidente. Nosotros recomendamos hacer fotos cardinales, es decir, tomar de la parte anterior, de la posterior y de ambos laterales, y fotos diagonales, desde cada uno de los ángulos del vehículo. Esto tomamos fotografía desde la parte anterior y en sentido horario o antihorario recorremos el vehículo tomando los planos intermedios hasta que volvemos a la posición final. Esto es lo que nosotros llamamos fotografía 360 grados. Respecto de los planos de detalle en los vehículos, lo que recomendamos para no perder la interpretación es partir de planos generales y a medida que nos vamos acercando al vehículo tomar fotografías para mostrar el daño. Si nosotros tomamos una fotografía de un daño o un indicio sin ese contexto, después nos vamos a saber en qué parte del vehículo estaba ese indicio, y eso va a entorpecer enormemente la posibilidad de análisis. Entonces, como para que vean este tipo de registros, Suceso Carreras de este año, principios de este año, le tocó intervenir a Eli, y lo que vamos a ver acá es un registro 360 del vehículo involucrado en el accidente. Acá tenemos la fotografía del desplazándose, como lo permite el terreno, en este sentido, en este caso en sentido horario, registrar todas las partes del vehículo. Nuevamente, esto va a depender mucho del terreno. En algunos terrenos va a ser más complicado tomar fotografías laterales completas, pero con que nos demos una vuelta completa para poder interpretar cuál es el sentido y la orientación de los daños, alcanza y sobra para hacer un registro completo. Esto es caminar alrededor del vehículo y tomarle fotografía. Y en cuanto a los planos de aproximación, lo que vemos acá en el registro, si me deja pasar el videito, que no me deja, puede fallar, dijo Tuzán. Bien, en esta parte de la presentación, a ver, no sé si Eli lo va a poder, ahí está Eli. Acá tenemos una foto frontal y luego una aproximación para mostrar el daño. Entonces sabemos dónde ubicarlo. Y en este caso lo vemos más concreto. Fíjense que nos acercamos bien cerquita del daño. Si nosotros tomáramos esta fotografía aislada, no tendríamos ni idea de dónde sale. Las anteriores son las que nos permiten mostrar dónde está el daño que estamos registrando. Y en este caso, no solamente el daño, sino que acá tenemos restos de pintura que luego en la reconstrucción nos va a permitir saber que este vehículo entró en contacto con otro vehículo verde. Y acá tenemos una transferencia de pintura. Bueno, y por último hacemos un breve repaso de lo que es el croquis. Es muy importante que obtengamos datos eficientes en el momento del relevamiento para poder hacer una correcta después reconstrucción, y en algunos casos ese croquis puede ser, se puede pasar, por ejemplo, a programas informáticos como es AutoCAD, para tener de una forma más específica o más, sí, específica,
en cuanto a lo que es las dimensiones. Pero como base este croquis, obviamente va a ser esquemático. Ustedes ven ahí a la derecha de la pantalla que obviamente al ser esquemático no vemos mucha relación entre las dimensiones, es solo como forma de hacer visual lo que estamos relevando. Las medidas, si bien son esquemáticas, tienen que ser claras. Vamos a tener que, obviamente, ubicar todo lo que es vehículos, lo que son las víctimas, obviamente ubicar todo lo que son los rastros y los indicios. Por ejemplo, en este caso yo lo que hice fue hacer como un croquis generalizado de diferentes tipos de elementos, por ejemplo, lo que es señalización. Y fui tomando diferentes tipos de medidas, como por ejemplo la distancia entre las señalizaciones de velocidad. Y después hice una especie de ampliación de la parte donde se encontraban los vehículos y los indicios. Entonces va a quedar mucho más gráfico y mucho más sencillo de entender, y en el caso que sea necesario después hacer mucho más factible una reconstrucción en un programa informático. Obviamente que no tenemos que olvidar nunca de colocar lo que son los puntos cardinales y obviamente lo que es el nombre de la ruta. Por ejemplo, en este caso, fíjense que yo ahí, por ejemplo, puse el sentido de circulación del camión. En este caso no se ve el nombre de la ruta porque, bueno, estaba en la hoja anterior, cuando yo fui haciendo esquemáticamente otra parte del relevamiento, pero obviamente eso no deben olvidarse de agregarlo. Y poner, bueno, el sentido de circulación, como les decía, el nombre de la vía, y nunca olvidarse de encontrar lo que es un punto fijo inmutable que se llama hito, a partir del cual después se va a poder hacer esa reconstrucción de medidas. Puede ser, por ejemplo, el centro de calzada, puede ser el borde del carril. Podemos hacerlo a partir de las señalizaciones viales, por ejemplo. No debemos olvidar lo que son los anchos de calzada, por ejemplo. Como mínimo debemos tener 3 puntos de referencia. Existen varios métodos de croquisado. Particularmente nosotros conocemos 3, que es el de triangulación, el de coordenadas polares y el de coordenadas cartesianas. El de triangulación y el de coordenadas polares generalmente es más complicado porque el de triangulación muchas veces se utiliza, por ejemplo, lo que es cálculos trigonométricos, y para las coordenadas polares tenemos que estar haciendo obtención de ángulos, y por ahí en el lugar es más complicado de resolver esas cuestiones. Entonces aplicamos el método de las coordenadas cartesianas, que simplemente vamos a tomar medidas longitudinalmente y transversalmente. Entonces va a ser mucho más sencillo después la reproducción si lo tenemos que reconstruir.